Y si se preguntan cuánto costó el pasaje del ferry, pues fueron... Me parece que está bien chévere este apartamento. Y si se preguntan, costó $, por noche. Te amo. Amo ser venezolana. Buenos días por la mañana, nuestros viajeros favoritos, los que nos ven en YouTube. Hoy vamos a comenzar un viaje muy especial porque vamos a ir a la isla de Margarita a cantarle cumpleaños a la Virgencita del Valle. Es 7 de septiembre, el cumpleaños es mañana, pero vamos a contarles pues todo el recorrido. Vamos a hacer varios videos en la isla que sabemos que tanto les gustan. De hecho, uno de nuestros videos más vistos del canal es en la isla de Margarita. Así que quédense viendo para ver cómo están las carreteras, cuáles son los precios tanto del ferry como de las entradas para uno como persona. Todo lo que necesitan saber si ustedes quieren pues viajar a Margarita. Y mostrarles nuestra isla amada. Vámonos. Nosotros acá en YouTube no les hemos contado, pero es que Toyota nos prestó esta camioneta, una Prado, la cual vamos a estar probando por 15 días y darles pues nuestro veredicto final. Vamos a empezar mostrándoles qué belleza, ¿no? Vamos a guardar este bolsito que tengo acá. Es grande, tiene 3 filas de asiento. Ahí está guardada la tercera fila de asiento. Guardar este bolsito. Ser aquí, guacata. Y pues ir a buscar todo el maletero que tenemos. Vamos a hacer una pequeña paradita en el Farmatodo y debemos estar de acuerdo en algo. Este Farmatodo es el mejor de Venezuela. O sea, miren la vista al Ávila, qué espectacular. Además de que es gigante y bueno, tiene todos los productos, todo lo que necesitan, etcétera. Pero miren qué belleza, el diseño, todo. Pero la vista es lo que yo creo que lo hace el mejor, literalmente. Hoy tocó desayunito en la vía para poder ahorrar tiempo, ya que escogimos el ferry a la naviera paraguana que sale a la 1 de la tarde. Normalmente nosotros escogíamos el de las 7, 8 de la mañana y nos tocaba salir a las 12, 1 de la mañana de Caracas y manejar de noche. Creo que así lo hicimos las últimas 2 veces, pero en esta oportunidad decidimos agarrar este que sale bastante bien, solo que hay que salir a las 7 de la mañana para que con tus 4 horas y media, 5, que es el promedio para llegar a Puerto La Cruz, llegues antes de las 12 del mediodía, ya que las puertas cierran 1 hora antes. Cuando uno llega allá hay que pagar como un impuesto, validar los tickets, etcétera. Entonces se pierde un poquito de tiempo. Hicimos la parada en Farmatodo, compramos unas cositas y... Bueno, el queso ya lo teníamos y la mortadela. Compramos jamón y compramos este pan rústico de Crustísimo. Este también ya lo teníamos, las tortillitas integrales. Niñito se va a comer las tortillitas, yo me voy a comer el pan rústico. Porque ustedes saben que cuando yo estoy en Venezuela vivo como en dieta eterna, pero ya cuando salgo me vuelvo loquito y no de viaje, sino gordito de viaje. Entonces ese es mi balance. Mientras que Ñeñita no come tan bestia como yo cuando estoy de viaje, entonces cuando está en Venezuela también se puede permitir esos gusticos como el pan rústico, que es una delicia. Y acá nos vamos a ir por el pueblito de Barlovento y no seguir derecho hasta Río Chico, porque hay esas 2 opciones. Pero sentimos que esta es un poco más corta. Por Río Chico es más larga, pero bueno, tenemos un pedazo más de autopista. Aquí ya empezamos, por así decirlo, la carretera. Sin embargo, la última vez que nos vinimos estaba bastante bien por acá. La autopista también está bien. Pero bueno, ya que esta es más corta,
Y algo que tienen que tomar en cuenta es que hay un letrero en donde se hacía el cruce a mano derecha y luego se tenía que dar una vuelta en U hasta cruzar el puentecito que acabamos de cruzar. Pero ahora hicieron como otra entrada en la autopista sin muchas señales. La pueden reconocer por unos kioscos que hay ahí en plena autopista y pueden cruzar directo. Si se pasan la entrada, bueno, pueden llegar al letrero y dar vuelta en U y agarrar el puentecito. Pero si van con precaución, pueden entrar como nosotros lo hicimos y ya incorporarse en la carretera hacia el Guapo y todo eso para allá. Hubo una época en que este tramo de la vía estaba en muy mal estado y lo más conveniente era irse por Río Chico. Pero por suerte ya no está tan en mal estado. No es que está perfecta, pero tampoco está tan grave. Y sí es más cortito. También tengo entendido que hay horarios. O sea, como que llega un momento en la tarde-noche en los que eres escoltado por una patrulla de policía. Sí. Pero nunca hemos vivido eso porque no hemos salido de noche para acá. Sí. No lo hemos vivido, pero sí nos los contaron precisamente. Creo que una vez pasamos y a la hora ponían la broma. Porque había como un tráfico loco y cuando dijimos, mira, pero ¿por qué está este tráfico? Como a un guardia ahí que estaba parado reteniendo a la gente. Entonces nos dijo, no, pero es que esto está muy peligroso, entonces tiene que estar escoltado y tal. Y habilitaban como un canal de ida y paraban a la gente de venida para que la guardia lo escoltara y luego hacían lo mismo con la gente que venía de regreso. Pero nuevamente, eso no los contó el guardia, nunca lo vimos ni lo vivimos. Y ya hoy les iremos contando cómo va esta vía y también mostrando un poquito. El Guapo. Llegamos a mi pueblo. Siempre lo dices, o sea, siempre. Ay, es un chiste malo, pero bueno, bueno. No es bueno. Es bueno porque no ha perdido vigencia. ¿Qué te ha parecido el camino hasta ahora? Hemos estado hablando de cosas bien profundas, reflexionando. Sí, Se me ha hecho corto. Hemos estado metiéndole intensidad a las conversaciones y hemos dicho, claro, como les contamos, esta camioneta es prestada, entonces no puedo ponerle una calcomanía para poner la GoPro ahí, pero me encantaría porque así uno puede dejarla prendida y empezar a hablar y filosofar sin como que la presión de tener la cámara aguantada en la mano. No, y que sea espontáneo, que uno no sienta que se está grabando, porque creo que ese es el encanto de este tipo de conversaciones. Estábamos hablando un poquito del tiempo, de lo importante que es el tiempo, que al final el tiempo también es igual al dinero y cómo mantener ese equilibrio entre vivir la vida que quieres vivir, producir dinero y que el tiempo, que es invaluable, pues sea aprovechado como debe ser. Bueno, y por ahí es el comienzo, luego nos fuimos por otras partes bien chévere. Miren, yo solo les voy a decir una cosa y que es un pedacito de mi filosofía, ya que vamos a pasar una alcabala. En verdad han estado muy tranquilas las alcabalas. No sé. Pero son demasiadas. Sí, horrible. O sea, son demasiadas, pero bueno, eso. Yo les voy a dar un pedacito de mi filosofía y es que mientras tengan energía, y no quiero decir energía juventud, porque hay gente que, no sé, después de los 40 o los 50 es que se le ocurren ideas de negocio y terminan produciendo más que lo que hicieron en sus primeras décadas de vida. Pero el hecho es que cuando tengan esa época de bonanza económica y de prosperidad, pues más que lo normal, que lo común, busquen de una u otra forma invertir en cualquier tipo de ingreso pasivo. O sea, creo que me sueno como un vendedor de curso. 100%, porque además llegar a ese nivel de prosperidad. Creo que si nos despertamos a esta hora no hubiésemos llegado al ferry sin duda. Llegar a ese nivel de prosperidad no es tan fácil y muchas veces como busco la manera de salir de la carrera del ratón.
que eso es un término que aprendí gracias a Ñeñito, que es como la búsqueda de la libertad financiera. Pero, ¿qué pasa? Que a nosotros, en el colegio, no nos enseñan nada de eso. Yo siento que es algo básico que todos deberíamos aprender, a cómo manejar nuestros ingresos, cómo ahorrar realmente. Tú ves a mucha gente que tiene camionetas caras, carteras de lujo, pero no tienen dinero, no son ricos. Tienen apariencia de ricos, pero no son ricos. Y para mí la riqueza puede ser como muy subjetiva, pero yo creo que si tienes estabilidad, una estabilidad como básica, ¿no? Como para cubrir tus gastos básicos, tienes seguro de vida y puedes darte uno que otro gustico, yo creo que vas muy bien encaminado a esa libertad financiera. Y lo más loco es que, bueno, acá en Venezuela no hay créditos, pero en otros países en donde hay créditos, esa riqueza puede ser más ficticia aún, porque todo el mundo, todo lo que tiene lo debe. O sea, yo tenía amigos que viven en Estados Unidos y me decían, no, brother, saqué mi televisor a crédito. Y yo, brother, el televisor, ¿qué necesidad si ya tenías un televisor? No, pero es que ahorita tengo el último y dentro de un año lo cambio y me dan el nuevo. Pero siempre vas a estar debiendo. O sea, literalmente el día en que te enfermes, el día en que no quieras trabajar porque te quieras dar una vacación o unas vacaciones, mejor dicho, de más de 3 semanas o un mes, que es lo que te dice la ley, entonces no vas a poder porque tienes la obligación de pago que te impulsa a trabajar sí o sí. O si no, bueno, pierdes tus bienes porque si no lo pagas, entonces te lo embargan. Y eso es de verdad horrible. Y por eso es que yo digo lo de los ingresos pasivos. Porque si uno, o sea, si tienes la oportunidad, así sea entre varios, no tienes que ser tú solo, entre varios. No sé, comprar un apartamentico, ponerlo en Airbnb, o invertir un poco de dinero en la bolsa. Que ojo, la bolsa yo lo veo más como un ahorro que como un ingreso pasivo. Porque la idea es que ese dinero se vaya multiplicando con el interés compuesto a lo largo de los años. Como este video se convirtió en un video de finanzas, yo no lo sé. Bueno, es que... Temas de carretera. Exacto, eso es lo que me gusta de la carretera. Tenemos que ir desde lo más básico, Ñiñi, de tengo este ingreso, ¿cómo hago para vivir con esto y al mismo tiempo ahorrar? Yo les voy a dar un tip. No sé cuánto ganas, pero te voy a dar un tip. No gastes en apariencia. O sea, esa cartera que cuesta mucho dinero no te hace falta. Ahórrala para que luego tú te compres tu ingreso o consigas tu ingreso pasivo. Y luego, en algún momento, te compres tu cartera. Claro que sí, porque al final la vida es una sola. Pero hay que usar el dinero de manera inteligente. Eso es lo que he ido aprendiendo. Y a veces uno gasta en pendejadas. Eso de, ay, no, cuesta $1, ay, no, $2. ¿Cuánto estás gastándote al final del mes? ¿Estás llevando tus gastos? ¿Estás gastando realmente en lo básico o te estás gastando ese dinero en tonterías chiquiticas que luego suman un montón? Comencemos por allí. Sí, bueno, es que de eso se trata, tratar de entre el 10 y el 20% de tus ingresos, ahorrarlos, invertirlos. Yo, bueno, le tengo como fobia a tener dinero en efectivo. Amor, pues. pero también hay gente que lo que gana en el mes no le da para ahorrar. O sea, Amor, de sí. hecho, hay gente que tiene que no puede vivir independientemente, sino que tiene que vivir con un grupo para poder pagar todo. O sea, no es tan fácil. Bueno, y es que por eso mismo, al principio de esta idea, dije en el momento de prosperidad o de bonanza económica, porque sabemos que hay momentos en los que tú vives al día, está justo, todo lo que ganas es literalmente para pagar tu costo de vida sin darte ni siquiera lujo, sin comprar cartera, nada. O sea, Hemos para estado pagar, allí. claro, Hemos para pagar estado tu allí. vivienda, para pagar tu comida y listo. Creo que el 70% de la población, incluso me atrevería a decir que 90%, ha pasado por allí. Seguro, La claro que sí. cantidad de personas que nacen ricas de cuna son muy poquitas. Y yo estoy 100% de acuerdo también. Añado otra cosa, piensen en su vejez. Así no llegan a la vejez, porque yo creo que llegar a la vejez muchas veces es un lujo y más con el mundo tan loco como está. Pero piensen siempre en su vejez. Uno dice, no, para esto vivo, yo me lo gasto, que no sé qué más. Luego llegas a viejito y estás pasando trabajo. Piensen en su vejez. Páguense, ¿cómo es eso? Son los seguros que te... Sí, seguros de vida. No, los seguros de vida no, los que tú vas ahorrando para tu vejez, como una pensión. Sí, Pero seguro de como vida.
exacto. No es póliza de salud, sino es seguro de vida. Es como, imagínense, un seguro de vida, ustedes van depositando anualmente una cierta cantidad que pues la coordinan con su asegurador, y de aquí a 20 años, si ni Dios quiera ni la Virgen a ustedes les pasa algo, pues le toca una suma cuantiosa grande de dinero a la persona que ustedes quieran dejárselo, bien sea su hijo, su esposo, su sobrino, quien quieran. Pero en el mejor de los casos, que no pase absolutamente nada, ustedes después de 20 años siguen vivito y coleando, entonces la empresa a la que ustedes le pagaron ese seguro de vida les empieza a dar como una pensión, retornándoles ese dinero que pagaron durante 15, durante 20 años, con intereses por supuesto, y entonces ustedes ya tienen como un sueldo. Sabemos que precisamente en el país en donde vivimos las pensiones no alcanzan para nada, entonces es muy bueno pensar en invertir, porque yo lo veo más que como un ahorro, como una inversión para la vejez, Sí, 100%. en un seguro de vida. Y esto no es cultural en Venezuela. O sea, en Venezuela uno vive demasiado en el momento. Incluso cuando aquí había bonanza económica. Yo aprendí esto viajando a Alemania, viajando a Dinamarca y hablando con personas que viven allá y han adoptado la cultura danesa o la cultura alemana. Donde a ellos les importa demasiado la vejez y sobre todo la independencia familiar. Porque esto es otra cosa. Aquí uno siente un lazo muy grande con su familia, eso es algo que me gusta, pero el lado no tan positivo es que al final te vuelves dependiente de tus hijos o de algún otro familiar y tú tienes que ser responsable de tu vida, porque al final tú eres un ser independiente. Puedes amarlo a tu familia con todo el corazón, pero no tienes que hacerles cargar un peso tan grande. Creo que eso es lo bonito de viajar, ¿no? Que uno abre la mente y conoce otras culturas y se queda con lo mejor de cada una, porque al final nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad absoluta, nadie es perfecto, solo que uno teniendo la pues posibilidad de conocer diferentes estructuras sociales, modos de ver la vida, etcétera, etcétera, de diferentes países a los que uno viaja, uno puede como ir agarrando lo mejor de cada uno. Como lo dijiste en Dinamarca, por ejemplo, en Japón es el otro extremo. En Japón ni siquiera se besan ni se abrazan con su familia. No ven a familia. los familiares, ya crecí, ya no tengo mamá. O sea, eso es otro extremo que no me gusta. O sea, literalmente es como que si fuesen, o sea, desconocidos, porque ni siquiera... Yo hasta a mis amigos les digo te quiero, y tengo panas japoneses que dicen, yo a mi Tengo mamá... un año sin llamar a mi mamá. Exacto, exacto. Entonces ¿Cómo es eso ahí posible? uno va quedándose quizás con lo mejor de cada cultura, y bueno, tratando de compartírselas a ustedes que se calan estas chácharas, estas habladeras en carretera que a mí me encantan, de verdad. Si tienes la posibilidad de ahorrar, eres un bendecido. Aprovechalo ahorita que puedes, porque la vida cambia, uno no sabe lo que pueda pasar en el futuro. Piensa en tu vejez y no estés malgastando en apariencias. Esa es la conclusión de estos 11 minutos. Wow, 11 minutos hablando, pero bastante, imagínate, si llevamos todo el camino. Por eso se nos va bastante rápido. Ya vamos por acabamos de pasar el Guapo, hace como 11 minutos. 11 minutos exactamente. Todavía nos quedan 2 horas y media según el GPS, 180 kilómetros. Y en teoría llegamos a las 11:10, que más vale que sea esa hora porque tenemos hasta las 12 máximo para montarnos en el ferry. La vía honestamente no ha estado tan buena. Debo admitir que no lo hemos sentido casi, porque tenemos una camioneta nueva que tiene unos amortiguadores espectaculares, que no tiene una suspensión cambiada. Por ejemplo, en mi camioneta, la Fortuner, yo le puse una suspensión un poquito más dura, porque cuando uno va que si para la Gran Sabana, la última vez que estuvimos en la Gran Sabana pegaba porque tenía la suspensión original. Entonces al ponerle una suspensión un poco más alta, un poco más dura, se sienten más los huecos, se sienten más los baches, los policías acostados, y es hasta un poquito más incómodo, pero a la vez te permite llegar a lugares más lejanos. Igual que los cauchos, uno le pone unos cauchos como de tacos, entonces se siente más fastidioso al manejar, mientras que esto tiene los cauchos originales de agencia
O sea, yo me siento en una nave espacial. Esto no se siente nada, suavecito, una divinura. Ajá, pero vamos a poner en contexto a la gente que no entiende por qué tenemos esta camioneta No. prestada nueva. No, yo lo dije al principio del ¿Ah, video. sí? Y es que Toyota nos prestó esta camioneta y para los que nos siguen en Instagram habrán podido ver el jueguito de barrio que Ay, le hice sí. a Ñeñita, Ay, sí. diciéndole que se la había regalado de cumpleaños. ¿Y adivinen qué me regaló? La nada. Tú hablas feo y te hablas poquito, pero La feo. nada. No, mentira, me hizo una tarjeta súper bonita. Y me regaló algo que él sabe que yo no quería. Feo, ¿viste? Habla feo. No, pero no importa, eso puede ser intercambiable. No, ¿Ah, sí? Sí, obvio. Ah, bueno, gracias por decírmelo. Ok, Ya lo les voy sabía. a contar qué me regaló. Me regaló el curso de paracaidismo. Pero yo no sé. O sea, yo siento que voy a estar en el aire y se me va a olvidar todo y me voy a morir. Ñeñi, ¿qué es ese drama? Siento que va a ser así, pues. O sea, el paracaídas tiene un sistema que se abre automáticamente solo si tú no lo abres, imagínate. Bueno, entonces me voy a desmayar cuando se abra el paracaídas y no voy a aterrizar y me voy a morir. No. Ñeñi, ¿qué es ese drama? Bueno, así lo siento. ¿Amo lanzarme en paracaídas? Sí. Ok, ya va. Ya vamos a hacer una ¿Estaría pausa. dispuesta a lanzarme sola? No lo sé. Pausa. Miren mis últimos saltos ahí. Ñiñi, me grabo para aprender y para mejorar. Nunca muestro mis videos, o sea, muy poco subo. Entonces ahorita que tengo la oportunidad. Vamos a presumirlo. No, presumirlo no, porque soy un ñero. ¡Presumido! Soy un ñero todavía. O sea, un paracaidista ve esto y dice, este payaso. Pero es que porque uno se tiene que comparar con el mejor. Compárate con el tuyo del pasado. Exacto. Hérciale, pero. Értica. No, que nosotros nos comparáramos con Luisito Comunica. No hace falta. ¿Para qué? Sí, para deprimir. O sea, ¿Para qué? O sea, me comparo con la Valeria de hace 8 años. Sigamos con el camino. sí, apaga un ratito porque ya la gente se salió del video. Chao. Y si no te ha salido, coño, suscríbete ahí, porque pana, tú eres de los nuestros, eres fiel, eres leal, eres como un perro de guerra, perro de taller, Perro de guerra, amor. perro de ¿sí? taller, ¿sabes? Eso que... Soquita. Soquita no era perra de taller. No, pero era muy fiel. Sí, era perra de carretera. Era perra carretera. Bueno, así que si todavía estás aquí y no te has suscrito, dale ahí. Si estás viendo desde el televisor, agarra el control, le da pic, suscribir. Porque uno se pone a ver los videos en el televisor, que por cierto, agradecemos, porque parte de nuestra intención de grabar en 4K y que todo sea súper pesado, los archivos súper pesados, enviar los archivos a nuestro editor tarda el triple de tiempo que si grabáramos en 1080, etcétera, es Ya, pañillita. gracias a ustedes que ven los videos en el televisor. Resume tus ideas. Entonces, los que ven en el televisor no suelen suscribirse. Suscríbete Ya ahí. llevamos 20 minutos ahora. Suscríbete ahí. Ya, chao. A nosotros nos gusta la adrenalina. Y comer rico. Honestamente, vamos a ser un poco infieles, le vamos a montar cacho, porque siempre nos paramos en el rancho de Acapulco. Es una quesera que garantizamos que es muy rica y nos las pasamos. Nos las pasamos hace rato, nos ahuevoneamos y pensamos que nos iba a tocar comer comida rápida en Puerto La Cruz antes de montarnos en el ferry, no queríamos. Y entonces vimos La Mediana. Yo me recuerdo La Mediana porque cuando yo era chamito, adolescente y tal, iba mucho a Mochima en Semana Santa y nos parábamos aquí para comer antes de llegar a Mochima corrido. Entonces vamos a parar ahorita aquí a ver qué tal está y... les Vamos digo a qué comprar tal. comida para el ferry, porque llegamos a las 12. No, amor, comemos rapidito aquí. Oh, es que es muy temprano Es para muy comer. temprano. Son las 10 de la son las mañana. 10. Es muy temprano. Sí, es verdad, entonces es verdad. compramos, llevamos y comemos en el ferry. Eso, estoy Porque de acuerdo. estaremos llegando a Margarita como que hora.
Salimos a la 1, llegaremos como a las 5 de la tarde, porque son 4 horas el ferry. Qué locura, antes eran 2. Como 2. Yo creo que había una época en la que eran No, 2. no, amor. Sí, con el ferry rápido eran como 2 y media. Bueno, no sé, díganlo ustedes ahí que viajaban bastante a Margarita si había un ferry más rápido de 4 horas. Yo nunca. Una vez me monté en uno carguero que se ha dado 8 y desde Puerto La Cruz igual. Sí, quizás tengo un recuerdo falso, pero comenten. Ajá. ¿Cuánto es lo más rápido que se han montado en ferry? Así se ve la quesera, la mediana por dentro. ¿A quién le trae recuerdos este lugar? ¿Cuántos de ustedes vinieron e hicieron paradas acá antes de ir al ferry para irse a Margarita, antes de ir a Mochima o inclusive antes de ir a Puerto Ordaz, hacia el Tigre, hacia esos lados del país? Miren qué belleza este lugar. Ya les voy a mostrar el menú y los precios. Nosotros nos pedimos medio kilo de carne en vara para nosotros dos, pero también me pedí una cachapa con queso guayamano. O sea, el queso guayanés es mi favorito, pero la cachapa por defecto viene con queso de mano. Entonces queso guayamano es como una función, es como cuando literalmente Gohan y Goten se convirtieron, se fusionaron. Es una delicia. Y vale $8 la cachapa con todo esto que les digo. Por acá tenemos, bueno, tajada con queso, sopas. Y vamos a ver si encuentro la carne. Ajá, carne, mira. Cochino en vara, 1 kilo 44. No, ya vaya. Cochino no, carne en vara. Wow, medio kilo. Eso fue lo que pedimos, $22. Medio kilo de carne en vara. Luego tenemos pescado, pollo, bateas, que me imagino que son unos super combos para comer varias personas. Y aquí tienen las bebidas. Aquí me dijeron, mire, ¿quiere ver cómo está haciéndose la carne en vara? Por supuesto. Acá tenemos pollito. Y por acá tenemos la carne. Miren qué belleza. ¿Será que la puedo levantar así? Y darle vueltica. Ajá, mire. Uf. Eso es lo que me gusta a mí. La grasa de la carne espectacular. Y por acá, bueno, están empezando a hacer otra. Miren la leña por allá. Esto es a ultra fuego lento, fuego indirecto. Bastante tranquilito. ¿Cuánto tiempo, jefe, para hacer esa carne? 4 horas. Así que ya saben, si están apurados, tienen que llegar a un lugar en donde la carne esté lista, porque si no, imagínense. Yo creo que aquí nadie sabe quiénes somos nosotros, pero como nos vieron grabando con la cámara, ahora nos llevaron a ver cómo era la carne en vara y nos acaban de traer unos quesitos. Uy, qué rico. El queso telita, arepero y el palmito. Ok. Así que la próxima vez que ustedes vengan a una quesera, ustedes saquen una GoPro o el mismo celular y se pongan a grabar de lado para ver si les han aprobado. Ay, qué feo. Mentira, yo creo que les han aprobado a todo el mundo, honestamente, que lo pide. Pero vamos a probar el guayamano. No, este no era el guayamano. No, ese es el queso arepero. A ver qué tal. Vamos a ver el guayamano. Me pone el guayamano. Le amo. Amo ser venezolana. Y bueno, este es el palmi Zulia, un poquito más duro, un poquito más seco, pero también divino, más. Tiene el punto de sal perfecto. ¿Qué tal? El queso duro me gusta más salado. Que esto. Al estilo llanero o Santa Bárbara, pero está muy rico. Claro, pero es que este palmi Zulia no es queso duro. No está, o sea, sí. No, me quites el guayamano, que el guayamano es mío. El guayamano es mío. Ah, qué grosero. Este fue mi favorito, guayamano y Obvio. el Guayamano. arepero. Creo que es mi queso favorito en la vida. O sea, no aquí en Venezuela, en la vida. No, que el queso holandés, que el queso... No. Guayamano. Guayamano de pana. Esta niñita está activa. A ver, vamos a ver. Mostrarnos. Probablemente terminemos comiendo en el carro. Claro, en el camino. A Toyota no le va a gustar esto. Fuera del carro, Toyota, tranquilo. Esto es ensaladita. Tomate, Cebolla. pepino y cebollita. Exacto. Porque lechuga en la calle no se come. Guau, no, yo quiero ahorita un pedacito. Vamos a probar un pedacito ahorita. Con la Así, mano no. con grasita. Viste, ya lo frugó con la mano. Bueno, yo agarré este pedacito, repito. Pedacito no es. Ya que no veo.
Dios mío. Dios mío santo bendito. Quiero cantar una canción de Simón Díaz. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Wow. Qué buena idea pararse aquí. Porque si no nos tocaba o pan con jamón y queso, que no está mal, pero ya desayunamos eso, o alguna comida rápida que no somos muy fan. Lo jugoso de la carne, la grasita, saladito. Adivino. 100 de 10. ¿Barato? No. ¿Divina? Sí. Porque $22 por medio kilo no está barato. Ajá. Pero de verdad, muy buena. Muy, muy buena. Así que bueno, nos comeremos el resto o en el ferry, o quién sabe si no llega el ferry. Quizás en el camino. Y bueno, ya va, no podíamos dejar de mostrarles la cachapa. Miren, miren esta belleza. Como la que me va a comer yo, le meto la mano. No, y de aquí a allá. Pero esto aquí que se te quite un poquito. Ah, ahora sí quiere. Sí. Ahora Es sí que el quiere. queso está muy bueno. Es que tú eres demasiado antojada. Me siento Antojadísima. antojadísimo. Pero yo la comparto porque en verdad es mucho una cachapa más toda esa carne en vara para mí solo. Así que bueno, ya. Basta hablar. Pagar y continuar. Miren esta divinura. Acá también pueden comprar los quesos. También tienen estos que son como aliñaditos. Este que es como con perejil, ¿verdad? Perejil y ajo, ¿y el otro? Aceituna rellena. Y aceitunas rellenas. Y bueno, variedades de queso. Y esto es dulce de lechosa. Ajá, leche cortada. Hay de todo, de todo, de todo. Pero bueno, este es el papá de los helados. Este es el guayamano, ¿verdad? Guayamano. Uf, bueno, es que yo no les puedo explicar la divinura de este queso. Finalmente hemos llegado al puertillo de la naviera Paraguaná. Ahorita nos tienen como que hacer una inspección del vehículo, luego tenemos que ir a validar nuestros tickets y por último embarcar las camionetas. ¿Qué tal, Ñiñi? ¿Cómo estuvo la vida? ¿Podrían estar mejor? Sí, Pero aceptable. pero están aceptables. Sí, sí, sí. Los Yo momentos aceptables. opino lo mismo. Opino lo mismo. Ahora lo que tengo es hambre y sueño. ¿Ya? Hambre, son las 11 de la mañana. Tengo hambre y sueño. No puedes dormir ahorita, pero comemos después, una horita. O sea, el olor de la cachapa se impregnó en todo el carro. De verdad que es muy rico. La cachapa, top. Deberían hacer un aceite esencial con olor a cachapa. O una vela, una vela. Una vela de cachapa. Una vela de cachapa. Sería insoportable, pero... Si ustedes vieron el video anterior, y si no vayan a verlo, hablando de las mejores comidas de Venezuela, los mejores desayunos, la cachapa de pana está en el top. Ay, mira, aquí la gente se está devolviendo, no estoy entendiendo nada. Ni yo. Vamos a preguntar igual qué pasa. ¿Qué pasó aquí? Hola, buenas tardes. ¿Para la naviera de Paraguaná? A la 1 de la tarde, eso es por Puerto La Cruz. Por Puerto La Cruz. ¿Sabe dónde queda ese ferry? Ese era lo que llamaban antes el antiguo Conferri. Ok, Eso queda por la vía Paseo Colón al final. ok. Ahí está la naviera de Paraguaná ahora. Ahorita ellos se fugaron de aquí. Ah, ok. Varios meses que se... O sea, todo mal. ¿Cómo no han modificado la dirección en Google Maps? Porque literalmente pusimos ahí en Google Maps salida ferry naviera Paraguaná. Y al parecer se mudaron hace unos meses. Entonces, bueno, no sé, por lo Toca menos regresarse. en Google, por ejemplo, no han modificado nada. Miren, ve, aquí está el puntico que llegamos en Google a donde decía la naviera Paraguaná. Ahora hay que ir a donde estaba antes con ferry. Bueno, miren, ve, para que vean que no es embuste. Naviera Paraguaná. Has llegado. Pero ahora, Y no somos los únicos, las camionetas que estaban antes también les pasó lo mismo. sí, pero aquí va a poner Con ferry, ya lo busco. con ferry. Ok. Yo siento que esto siendo un potencial turístico tan increíble, como no hay una mejor línea de ferries. Pero bueno,
nuevamente, de esto no se trata este video. Sí, hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas oportunidades de mejora. Sí. Y eso es algo positivo porque hay muchas oportunidades. Exactamente. Las oportunidades son para ser aprovechadas y es verdad que en algunos casos implican riesgos, pero quien más arriesga, más gana. Es verdad que también más puede perder, pero bueno, de eso se trata todo, la vida en general. Sí, solamente que yo no sé si hay empresas de ferry privadas. ¿Todas son privadas? Bueno, no sé. No sé cómo es eso. Yo me imagino, o sea, yo creo que Paraguaná y Gran Cacique sí. No sé. No sé nada. Pero No sé nada, soy turista. debe ser complicado tener un servicio de transporte masivo. Sí. Pero se puede mejorar. Bueno, 9 minutos. Menos mal que llegamos con 2 horas de anticipación para poder tener esta holgura y no tan justo. Así que ya saben, planifiquen por lo menos 2 horas porque 1 hora antes cierran el embarque. Entonces, si hubiésemos llegado justico, quizás nos perdíamos el ferry. Menos mal que no comimos en la cachapera. Digo, en la quesera. Bueno, también le dicen cachapera, quesera. Las dos son divinas. Y tenemos tiempo. Según esto, llegamos a las 11:23. Y ahora sí. Ay, yo creo que tampoco es aquí. Bueno, ahí dice Gran Cacique Express. Nosotros Vamos a preguntarlo. Jefe, no diga una pregunta. ¿Paraguaná también es aquí? Aquí, papá, la primera entrada. Ah, ok, doy la vuelta, salgo y ok. Gracias. Ay, Dios mío. Eso solamente pasa en Venezuela. Tú no estás en Suiza y eso no te pasa en Suiza. Obvio. Tampoco he estado demasiado tiempo en Suiza como para que me pase, ¿no? Pero sí. Imagínate vivir en Suiza y perderte. De tener como 5 carros perdidos y todos buscando dónde Mira, queda aquí la dice bendita naviera. Terminal de ferry, ¿será que es por aquí? Bueno, aquí dice salida. ¡Buena! ¿Naviera Paraguaná? Es por aquí, ¿ustedes confirmaron? ¿Cómo que confirmamos? O sea, los boletos, Sí, claro. Está 100% confirmado. ¿no lo permite? Hacémosle toda la vallita para que podamos montarnos en ese ferry. A mí hay algo que no me gusta. Y es que si la naviera es quien te vende los boletos, ¿por qué cuando llegas acá tienes que pagar otro impuesto? Entiendo que quizás el impuesto no sea de la naviera, sino que sea un impuesto del puerto o qué sé yo. Pero ¿por qué no te lo cobran de una vez y te agilizan ese paso? O sea, Tanta es como revisión, que... tanta cosa. Es como antes, hace 20 años tú volabas y comprabas tu pasaje pero no tenía el impuesto. Estacionate ahí atrás. Entonces tenías que ir como al counter de la aerolínea a hacer el check-in y después ir a pagar un impuesto. Pero eso ya, o sea, ya. ¿Por qué no cobran el impuesto y te ahorran un tramo, un paso? O sea, ahora hay que ir a verificar los boletos, te tienen que dar un carnet y tienes que pagar un impuesto del carro. Pero bueno, como que si no fuese suficientemente costoso. Oportunidades de mejora. Oportunidades de Exacto. mejora. Exacto. Listo. Después de poco más de media hora, tenían un despelote allá adentro con las filas, que si para comprar boletos, que si para verificar. Primero teníamos que ir a una taquilla en donde estaban verificando los boletos y te dan esto. Luego tienes que ir a otra taquilla a pagar el impuesto. 800 bolívares, son como $6 o algo así. Por eso es lo que les digo, ¿por qué no lo Luego tienes suman? que ir a otra taquilla para que te vuelvan a revisar los documentos. Deberían agilizar el proceso. Quizás poner una taquilla para todo y tú pasas y te hacen todo de una. Pero era un desastre. Aparte hicimos una taquilla que estaba mitad de venta, mitad de Verificación. confirmación, pero no decían por ninguna parte. Y estábamos antes en otra cola. Nos dijeron, no, este es para otro ferry. Nos cambiamos a la otra cola. Pasaron todas las personas que estaban en la cola que hicimos al principio y nosotros no habíamos llegado. El Manuel se fue a hacer la primera cola que habíamos hecho y llegamos primero en la otra cola que en la que nos metimos. Ay, no. De verdad que fue un poco desastroso, sobre todo por lo que les digo, porque no le suben los $6 al boleto y ellos se encargan de pagar ese impuesto. Y luego pues sí hay que pasar por una taquilla del Saime en donde te verifican los boletos y bueno, eso es obviamente entendible y eso está bien. Los boletos no, donde te verifican que hayas pagado el impuesto y creo que tu cédula también te la verifican.
Pero sí, que tedioso todo. Podría ser mucho más fácil. Creo que solamente les falta un poquito de organización y podrían mejorar su servicio. Totalmente. Tómenlo en cuenta, lo decimos con cariño para que esto sea un proceso más agradable. Sí. Y si se preguntan cuánto costó el pasaje del ferry, pues fueron $20 por persona. Salías para allá. Y el carro fueron $175 aproximadamente. Fueron 29.000 y piquito de bolívares. Bueno, ahorita les digo el monto exacto. Y ahora sales de la taquilla y entras como en... El muelle. Sí, una especie de peaje por aquí, en donde me imagino que hay que entregar esto, ¿verdad? Gracias. Muy amable el muchacho. 26.400, que 26.400 entre $175 aproximadamente. What? 26.400 entre 150. Sí, $175. Y los boletos de las personas son 3.035 entre 150, $20. Así que entre nosotros dos fueron como $215 aproximadamente para ir a Margarita. Ojo, esto es solo ida, no es ida y vuelta. Ay. Precio solo ida, porque no compramos la vuelta, ya que hay gran posibilidad, nadie sabe, nadie supo, pero fue bellísimo, no voy a decir la otra, de que nos regresemos por Cumaná y exploremos un poquito el estado Sucre. Buena. Emanuel, ¡Epa! loco de viaje. Sí. No vale. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, ¿Todo gracias. bien? ¿Y ustedes? Sí, Chévere, vale. chévere. Espectacular. Qué bueno, bienvenido. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Chamo, Emanuel, renuévame el video que me hiciste el año pasado. Ajá, bueno, vente pues. Allá adelante. Vale, pues sí va. Hola Roxana, ¿cómo estás? Por aquí, dos locos de viaje. Un abrazo, un saludo, gracias por ver nuestros videos. Chao. Chao, feliz viaje. Chao. Qué emoción que estamos volviendo a Margarita. Ay, pero estoy un poco nostálgica. La última vez que estuvimos aquí estuvimos con nuestros peluditos. Sí. Hace Pero casi, bueno, vamos a honrarlos con este viaje. Mira, hace casi 2 años. en el diciembre Del 23. del 2024. No, 23. 24. 23. 24. 24. 23. 24. 23. Mira. Disculpa. Que nos van a regañar. Esto quedó Dale, que te- grabado en video, lo terca, lo porfiada. Ah, bueno, ¿Qué chapa. eres tú? Buena. Buena, papá. ¿Qué ¿Cómo tal? le va? Todo bien. Listo. Ya estacionamos el carro y subimos. Ahora no sé dónde se metió Ñiñita. Mira, aquí venden sandwichitos pequeños, pequeñones con mosca, de todo. Acá andamos, ya en nuestros asientos. En la clase que nosotros compramos, que es la más económica, no hay asientos asignados. Pero en verdad siento que están chavos. Sí. Y se reclina un poquito así. Me gusta. ¿Ese reclina más el tuyo que el mío? Porque yo soy VIP. Ay, Ahora vamos a comernos nuestra carnita en vara, cachapa. Y ya les mostramos cuando el ferry arranque, que creo que se puede subir para la terraza. Y mostrarles pues las vistas hermosas de esta navegación. Ya zarpamos y les voy a mostrar un poquito de la terraza. Esto se supone que es una barrita, pero bueno, ahorita pareciera no estar funcionando. Pero miren qué bonito. Algo que me gusta es que la última vez que yo vine, esta terraza era solamente como para la gente que pagaba el VIP, que eran los asientos más caros. Ahorita está libre para todo el mundo. Miren qué belleza. No nos resistimos. Salud, niños. Después de 4 horas y media hemos llegado a la isla de Margarita. Los pilotos somos los únicos que
tenemos acceso a los carros, así que niñita no está aquí, me está esperando afuera del ferry. Son las 5:43 de la tarde y ya estamos desembarcando el carro. Salimos a la 1, pero bueno, desde que llegamos hice una filita para montarnos en los vehículos y empezar a sacarlo. Acabo de ver a Valerie en la fila, pero lamentablemente no se puede montar. Tiene que hacer toda esa fila que ustedes ven ahí atrás de mí hasta pasar el portón. Y después del portón es que yo la puedo esperar y ahí es que se puede montar en el vehículo. ¿Por qué? No entiendo, o sea, no sé el motivo en específico. La última vez que vinimos a Margarita no fue así. Me imagino que algunas cosas han cambiado. Pero sí, están haciendo como una verificación más exhaustiva de los pasajeros. Y yo me imagino que de los choferes, pues, los pilotos de los carros también deben hacer una verificación, pero desde dentro del carro. Ya veremos y les contamos. Bueno, mi verificación fue bastante rápida, solamente me pidieron la cédula y ya. Aunque sí veo que la fila de las personas está tardando bastante. Pobre Valerie. Ya veremos cuánto tiempo demora y buscar un lugar por acá en donde me pueda estacionar para esperarla, porque esto está bastante congestionado. Qué dolor, de verdad, qué dolor ver tantos niños. O sea, allá hay 2, pero se me han acercado a pedir, no, miren, ahí hay otro. Le voy a tapar la cara porque de verdad que no me gusta esto, pero es impresionante la cantidad de niños. Miren, por allá hay otros más que vienen a pedirte dinero si te montan en el carro. Qué dolor. Llegamos a nuestra isla amada. Tanto tiempo, desde hace 1 año, 2 años. Casi 2 años, sí. Wow. Y eso que nos prometimos volver pronto. Siempre Sí. pasa lo mismo. No, pero esta es la última vez y decretamos Porque este de video. aquí salimos con casa. ¿Qué? Ah, no, vale, pero tú, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Dios proveerá. Ay, Dios no, siempre proveerá. a lo que yo me refería es que esta es la última vez que pasamos Pero vamos y no tenemos una casa acá. más de 1 año sin volver, o sea, máximo 1 año, una vez al año máximo. Esta vez duramos 1 año y 9 meses, no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. Ya no le creo, pero bueno, haré que se cumpla. Miren qué bella está la isla, o sea, este cielo y esas nubecitas, poquiticas, pero promete un atardecer tan guapo. Cuando me estaba bajando del ferry, obviamente no quería grabar porque habían demasiados policías militares, vaina, pero una belleza, o sea, una belleza, los colores, el sol cayendo, como por allá, que bueno, ahorita está medio tapado. Y nada, quédense viendo que les vamos a mostrar el Airbnb que reservamos, cuánto gastamos, y así ustedes ya van a poder tener una referencia real de precios de todo lo que cuesta venir a Margarita. Todo lo demás es opcional, pero el traslado y la estadía es obligatoria. Y yo siento que este video puede concluir antes de lo que vayamos a hacer a la medianoche de hoy. Sin duda, sin duda este video ¿Qué vamos a hacer concluye. a la medianoche de hoy? Yo de verdad estoy muy emocionado de haber vuelto a la isla. Primero porque vamos a recorrer lugares nuevos, rincones. ¡Eh! ¡Qué escuchi! Rincones poco explorados que no hemos visitado antes. Pero también porque vamos a volver a ver amigos que teníamos tiempo sin ver, reencontrarnos con otros que vimos hace poquito en Caracas, comer delicioso comida del mar. E inundar nuestras pupilas con los hermosos paisajes de esta isla. De esta yo no sé, pero propongo ir a Cubagua y a Coche. Propongo, vamos a ver cómo se nos da todo, estamos fluyendo. Exacto. De hecho, solo reservamos 2 noches de Airbnb. Ya veremos qué pasa con nosotros aquí. Vamos a llegar al Airbnb y se los mostramos. Bienvenidos a nuestro Airbnb. Estaremos aquí por 2 noches. Estamos en Pampatar y
Ahora sí, con ustedes, la sala. Está súper cuchito decorado. Tenemos una hamaca que si no se equivoca, viene para acá. No, ya mismo quiero guindarla. Cocinita, mesón. Y por aquí está el baño. Cómodo. Bien. Poseta blanca, importante. Para mí importante. Y la habitación. Siento que es como una habitación de hotel. ¿No te da la sensación de con el baño así afuera? Me gusta, me gusta, me gusta. Chévere. Por acá tiene secadora, toallas para la playa, para acá, plancha, secador de pelo, tanque de agua, porque eso sí, nos dijeron que no hay agua corrida, sino que todas las mañanas de 7:30 am a 8 am ponen el agua. Pero bueno, tiene su tanque de 500 litros y alcanza perfectamente para el día, especialmente porque es un apartamento hasta para 3 personas. Nosotros solo somos 2, pero todos los días llega el agua. Entonces solamente hay que estar pendiente de abrir y cerrar la llave para que se llene el tanque. Y si se preguntan, costó $58 por noche. Es decir, $116 pagamos por 2 noches, que fue lo que inicialmente reservamos. Y ya veremos después si extendemos la reserva acá, si nos vamos para otro lado. Pero no habíamos reservado absolutamente nada y hoy en el ferry lo hicimos. Así que me parece que está bien chévere este apartamento. Sí, sí, sí. Para sentarse, echar cuentos. Me gusta, me gusta. El conjunto se llama Palma Real y está acá en Pampatar. Pareciera que puedes dejar tu llave aquí. Ah, mira. Quizás. Claro, qué cool. Nos dijeron, miren, si quieren ni cierran esa puerta porque esto es muy seguro, hay vigilancia. Así que solamente con cerrar esta puertica. Y si queremos extra, pues esta reja, basta. Ya guindamos la hamaca, pero tenemos un poquito de miedo. Siento que está muy cortita. Niña, deberías hacer la prueba de la hamaca tú, que eres más ligera que yo. Un poco de miedo, pero bueno, claro. Es que no confío en tu nudo. Uy, eso suena muy fuerte. Levanta un piecito, levanta el otro. ¿Para los pies? Aquí tengo uno. Es que ya tengo los tobillos escoñetados. Si me llego a caer, me va a escoñetar el coxis también. Amor, no confío en tu nudo. Miren mi nudo, ya va. Miren mi nudito. ¿Ah? Se ve un nudo confiable, sólido. Pero si ni has visto el mío. Wow. Es solo esto. Igual creo que sí está. ¡Coño, tu madre! No, el nudo está mal. Ahí está. Este es un nudo que mientras más lo aprietas, más se aprieta. Irga. Ajá, ok. Vamos a ver. No sé. Es que no confío en el nudo, sino no confío en la cuerdita. Ya yo no confío en nada. Pero vamos a ver. Bueno, aquí ya tengo los pies levantados. Así que yo creo que aguanta. Sí. Solamente no No nos te ponemos a muevas. inventar. Sí. Exacto. Nada de la Maka Sutra. No me Disculpa. Mira, con esos mismos nudos fue el amarre que me hiciste. El tuyo fue más fuerte. Nah, guará. En el tuyo se monta un elefante. ¡Verga! Salimos del apartamentico para ver las áreas sociales del conjunto, que son como compartidas. Miren, por allá puedo ver como una malla de voleibol en la piscina. ¡Qué divertido! Claro, está un poco oscuro. Miren qué espectáculo. ¿Qué tal? Ay, yo vi que una malla de voleibol, qué ciego estoy, es un puente. Por ahí hay un caney. Está bien lindo este lugar. Miren qué belleza. Y la piscina se ve de un rica. Yo vi que una malla de voleibol, imagínense lo ciego que estoy. La piscina es bastante grande. Me imagino que la comparten estos townhouse o estos edificios con apartamenticos de alrededor.
Lo primero que hicimos al llegar a la isla, después de dejar las cositas en el Airbnb, fue venirnos a Bracerito porque creo que todo el resto de los días vamos a estar comiendo comida del mar, así que ¿por qué no? Una parrillita divina hoy. Y miren esta genialidad, arepitas de morcilla. Nunca me había probado unas arepitas de morcilla. Vamos a ver qué tal, un poquito de nata. Qué buenas están. Y me pedí también un coctelito. De hecho, mañana vamos a estar haciendo... No lo hemos revelado. Es verdad, lo dejamos para el próximo video. Pero bueno, lo que vamos a estar haciendo lo vamos a hacer con ellos. Ya lo tendrán que ver en el próximo video. En la tarde almorzamos carne y vamos a comer carne otra vez. Obvio, Sí. porque carne se puede comer todo el día. Buena, jugosa, sabrosa, deliciosa. Porque Bracerito no te abandona. Ah, no, eso es Rexona. Pero bueno. Buen provecho. Y esto se va a pagar en 3, 2, 1. Viajeros, con ese fastidioso ruido de la bomba de agua, del cual, bueno, ya estamos acostumbrados, ya que no es solo aquí en nuestra casa en Caracas, también lo padecemos y vivimos a punta de bomba de agua. Voy a despedir este video. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les parecieron los precios para venir a la isla de Margarita. Por supuesto, se vienen muchos videos más de la perla del Caribe y podrán pues ver el resto de los precios, como de restaurantes, de experiencias, etcétera. Pero según todo lo que vieron en este video, cuéntenme aquí abajo qué les pareció, si animarían a venir, quieren venir a conocer o a volver a recorrer la isla. No olviden también dejar un like y si nos están viendo desde el televisor, agarren el controlcito y suscríbanse ahí, por favor, que nos ayudan un montón. No se imaginan, es gratis para ustedes y para nosotros es una ayuda súper significativa para poder seguir creando estos videos. Nos vemos en unos días con un nuevo episodio de Dos Locos de Viaje.